Me presento, yo soy el doctor Marcelo Díaz-Trebner, jefe del Servicio de Hematología del Sanatorio Sagrado Corazón. Soy miembro de la Subcomisión de Mielodisplasia de la Sociedad Argentina de Hematología. Hoy tengo el placer de estar acompañado con la doctora Agustina Perusini. Ambos vamos a tratar el tema de síndromes mielodisplásicos hipoplásicos, que es un tema realmente muy discutido entre todos los hematólogos. No está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un síndrome de superposición, pero pensamos que, dada los adelantos tecnológicos, muy pronto tendremos esa entidad totalmente separada de los síndromes mielodisplásicos normales o hipercelulares. Agustina, ¿cómo Hola, estás? Marcelo. Bueno, buenas tardes. Un placer acompañarte hoy. Bueno, si les parece, iniciamos con nuestra charla de hoy. Perfecto. Entonces, como dice Marcelo, los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos comparten características morfológicas y clínicas con los síndromes mielodisplásicos y con las anemias aplásicas. Con los síndromes mielodisplásicos comparten las características de las citopenias, características similares en la displasia y también similares características con las alteraciones citogenéticas. Y con las anemias aplásicas comparten la hipoplasia en sí de la médula ósea, las citopenias y características autoinmunes. Como decía Marcelo, los síndromes mielodisplásicos y hipoplásicos son un síndrome de superposición entre estas dos entidades, pero la clasificación de la Organización Mundial de la Salud no lo considera como una entidad diferente a los síndromes mielodisplásicos. Entonces, podemos encontrar estos síndromes mielodisplásicos hipoplásicos con dos fenotipos, quizás uno mayormente mediado por activación inmune e inflamación, que probablemente este grupo respondan mayormente a la inmunosupresión, y otro que es más similar a los síndromes mielodisplásicos en sí. Y estos tienen mayor riesgo de transformación a leucemia mieloide aguda. Exacto. Vos sabés que es muy difícil distinguir entre uno y otro y hay que estar prestando mucha atención a las características de anemia plásica y de síndromes mielodisplásicos. Por eso ahora en el caso clínico que vos vas a presentar vamos a tratar de distinguir cualquiera de esas particularidades. Exactamente. Y sabés que me gustaría comentarles la incidencia, porque es muy importante decir que entre el 15 y el 20% de todos los síndromes mielodisplásicos normales o hipercelulares son hipocelular. Exacto. Y si pensamos que la incidencia de los síndromes mielodisplásicos es de 3 casos clínicos, es decir, 3 casos nuevos cada 100.000 habitantes por año, y de estos el 15% son hipoplásicos, nos damos una idea de la magnitud de la frecuencia de esta patología. Exactamente, así que nosotros tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo en cuando estamos frente a estos pacientes de poder diferenciarlos con su correcta entidad para comprender el cuadro clínico general y también poder ofrecer a los pacientes los mejores tratamientos posibles. Perfecto. Vamos a empezar por este primer caso. Es una paciente mujer de 75 años de edad, casada con 5 hijos, que previamente era hipertensa por lo que estaba medicada y consultó inicialmente por hematomas y astenia. En el laboratorio que se solicitó inicialmente tenía una anemia de 9.2 gramos por decilitro, con una hemoglobina de 9.2 gramos por decilitro, un hematocrito de 28%, un recuento de glóbulos blancos de 4.800 con una fórmula normal y una plaquetopenia de 52.500. Tenía una función renal con una creatinina 1,6, su hepatograma estaba bien, no había déficits nutricionales, no había ningún signo de hemólisis y las serologías virales eran todas negativas. Al sostener este laboratorio en el tiempo, se decidió hacer una punción de médula ósea y en la punción lo que encontramos fue un medulograma con escasa celularidad donde veíamos tanto la serie eritroide como la mieloide displásica.
no habíamos encontrado megacariocitos en este primer medulograma. Se realizó un citogenético donde todas las metafases resultaron normales y en la anatomía patológica se encontró una celularidad disminuida del 20% con una relación mieloeritroide 3:1. Las 3 series se encontraban displásicos, tanto el eritroide y la mieloide como los megacariocitos, y se buscaron blastos con una inmunohistoquímica con CD34, encontrándose solo 1%. Y la trama reticulínica resultó normal. O sea que vas a ver un gran desafío porque es hipocelular, similar a los aplásicos, pero en realidad tenés ya algunos cambios hacia los linajes mieloides. Exactamente. En la citometría de flujo no se encontraron tampoco blastos, lo cual no terminaba no nos hacía concluyente el diagnóstico tampoco, y el citogenético ya habíamos dicho que había sido normal y se buscó un clon de hemoglobinuria paroxística nocturna que resultó negativo. Tuvimos la oportunidad de hacer un NGS a este paciente y se encontraron mutaciones en TET2 y en DNMT3A con una frecuencia alélica del 20.5% en ambas mutaciones. Entonces, al estar enfrente de esta paciente con citopenias, que tenía tanto anemia como trombocitopenia, una médula ósea displásica y hipocelular, es que surge en estos posibles diagnósticos más probablemente. Pensar en un síndrome mielodisplásico, en un mielodisplásico hipoplásico mayormente por la baja celularidad y una anemia plástica, y bueno, hacer nuestros esfuerzos para intentar distinguir entre estas patologías. Y te pregunto, ¿tenía enfermedades, comorbilidades? ¿Estaba tomando medicación? ¿Eso se quedó descartado todo completamente? Bueno, bien como sabemos, como prerequisitos esenciales para pensar en un síndrome mielodisplásico hipoplásico y también en las anemias aplásicas, uno tiene que tener, las citopenias deben estar presentes, que esta paciente tenía tanto la anemia como el recuento de plaquetas compatible, y hay que descartar todas estas causas secundarias para poder considerar estos diagnósticos diferenciales. Perfecto. Y a la paciente se le descartaron, no había tomado ninguna medicación nueva, ni estaba tomando ninguna medicación que justificara el cuadro, se descartaron todas las serologías virales, no tenía ninguna enfermedad autoinmune y se había descartado también el clon para hemoglobinuria paroxística nocturna, no tenía enfermedad hepática, no había abuso de alcohol ni tenía ningún déficit vitamínico. Entonces, ante esta situación fue que la sospecha del síndrome mielodisplásico hipoplásico o una anemia plásica, esta sospecha era más fuerte. Un gran desafío para el tratamiento. Exacto. Así que de a poco uno puede ir viendo qué diferentes elementos tenemos para poder apoyarnos en uno o en otro diagnóstico. Por ejemplo, si uno piensa acerca de la morfología que tenemos en la médula ósea, esto fue publicado por Bennett en el 2009, los elementos que nos hacen pensar que un paciente puede tener un síndrome mielodisplásico, que deben estar tanto en el síndrome mielodisplásico como en el síndrome mielodisplásico hipoplásico. Sabemos que tiene que haber por lo menos el 10% de displasia en al menos una línea celular y menos 20% de blastos, que fue lo que se buscó con la inmunohistoquímica de CD34. Deben buscarse los sideroblastos en anillo con la tinción de PERS. Pueden verse con la tinción en la inmunohistoquímica de CD61 si hay megacariocíticos típicos en clústeres compatibles con displasia, y también evaluar la trama reticulínica. Exactamente, porque realmente pensando después qué tratamiento le vamos a ofrecer, es muy importante justamente este score, que es realmente que evalúa la fibrosis, todo lo que realmente estás mencionando. Sí. Nuestra paciente sí tenía displasia en la serie granulocítica, eritroide y megacariocítica, una displasia considerable, pero no tenía ninguno de los otros elementos para apoyarnos en un síndrome mielodisplásico. Perfecto. Yo creo que es importante preguntarse ante esta situación si la paciente tiene sideroblastos en anillo, como vos bien lo buscaste, si hay mutaciones de splicing, porque en realidad las mutaciones del splicing no son comunes en las aplasias medulares, sí son más frecuentes cuando ya hay un linaje bien definido hacia lo mieloide. Tal cual.
Entonces, haber hecho Next Generation Sequencing es excelente porque realmente te permite eso. Exactamente. Y tener en cuenta que por Next Generation Sequencing tu paciente tiene TET2, dijiste, y DNA metiltransferasa 3A, ya le está hablando de mutaciones hacia lo mieloide. Exactamente. Aunque también se ven en pacientes mayores y a medida que va creciendo y aumentando su edad cronológica, es mucho más frecuente encontrarlo. Sí, la edad de la paciente y en general la edad en todos los pacientes es algo a tener en cuenta, no solamente en las mutaciones que uno encontramos, que ahora vamos a verlas un poquito mejor, pero también es muy importante tenerla en cuenta con respecto a lo que uno considera también la hipocelularidad, ¿no? Uno, como regla general, decimos que al 100% de la celularidad le podríamos restar la edad del paciente y saber qué celularidad es la celularidad esperada para el paciente. Tal cual. Porque muchas veces los pacientes mayores tenemos una celularidad menor, pero puede ser la celularidad adecuada para la edad. Esta paciente tenía 75 años, si nosotros hacemos 100 menos 75, su celularidad esperada hubiera sido un 25% y tenía 20%, lo cual apoya a que es un síndrome hipocelular, pero tampoco nos alcanza para poder diferenciarlo si es un síndrome mielodisplásico hipoplásico o una anemia plástica, que es una patología que también vemos hipocelularidad. Exacto, exacto. Y no era fit tampoco para trasplante. Exactamente. Exacto. Con respecto al perfil citogenético y al mutacional, sabemos que hay anomalías cromosómicas recurrentes que son consideradas como presunta evidencia de síndromes mielodisplásicos en el contexto de citopenia, que son las que podemos ver acá en la tabla. Pero sabemos que el 50% de los pacientes tienen un citogenético normal, es decir, nuestra paciente tenía un citogenético normal y eso no nos ayuda a diferenciar entre una y otra patología porque puede tratarse un síndrome mielodisplásico como un citogenético normal. Si hubiéramos encontrado alguna de estas mutaciones, uno con más peso podría haber dicho que era un síndrome mielodisplásico hipoplásico. ¿Tuvieron la posibilidad de hacer FISH? Sí, se hizo FISH para el 5 y para el 7 que resultaron negativos en un segundo paso. No fue al diagnóstico inicial. Y con respecto al perfil mutacional, que era lo que comentábamos recién, sabemos que diferentes entidades se asocian a diferentes perfiles mutacionales. Por ejemplo, en las anemias aplásicas mayormente pueden encontrarse mutaciones en el PIGA y en el BICOR. Los síndromes mielodisplásicos y los mielodisplásicos hipoplásicos tienen perfiles mutacionales que son parecidos, pero no se encuentran en los hipoplásicos. Mayormente no encontramos aquellas mutaciones que son compatibles con síndromes más proliferativos, como el SF3B1, por ejemplo, o el tipo de mutaciones que dan más proliferación. Y sabemos también que hay en este grupo de pacientes que son de mayor edad o pacientes que tienen hematopoiesis clonal con potencial indeterminado, que se pueden encontrar también mutaciones, por ejemplo como la del TET2, ASLX1 y DNMT3A, que en general son mutaciones que se encuentran aisladas, es decir, una sola mutación y la frecuencia alélica suele ser bastante baja. Entonces quizás este punto en nuestra paciente nos ayudaría a diferenciar porque la paciente tenía 2 mutaciones. Quizás si son mutaciones que se encuentran en los pacientes mayores aisladamente y que uno no debería hacer un diagnóstico de una patología mieloide, pero al tener las 2 mutaciones es algo que también... Por eso las mutaciones en aplasias medulares podés encontrar las que son de linaje mieloide, como la misma que vos encontraste, la DNA metil, la TET2, puedes tener ASXL1 y estas combinadas con el PIGA y combinadas con el BICOR para las aplasias medulares. Exacto, sería como una situación de pensar de una anemia aplásica asociado a un chip, por ejemplo. Exacto. ¿Sí? A una hematopoiesis clonal Y algo que me parece interesante es que con estudios de polimorfismos, de SNP, podés encontrar también en el cromosoma 6 un marcador muy importante de buen pronóstico, que es el cromosoma 6P. Entonces, si está presente, te anuncia una buena respuesta a los inmunosupresores, lo cual es importante también tenerlo presente.
Y una característica también del perfil mutacional en los pacientes que tienen anemias aplásicas, síndromes mielodisplásicos secundarios, anemias aplásicas, mayormente se encuentran ciertas mutaciones, por ejemplo, en el ASLX1 y en el RUNX1, y también podemos encontrar frecuentemente mutaciones con compromiso del cromosoma 7. Bien, perfecto. ¿Como una evolución posterior o al diagnóstico o posterior a un tratamiento inmunosupresor también? Exacto. A lo largo de la evolución de la patología. Sí. Entonces, hasta ahora fuimos mencionando algunas características que nos pueden hacer pensar en nuestro paciente que puede tener un síndrome mielodisplásico con mayor chance que una anemia aplásica. Quizás la edad de la paciente no nos ayuda a definir esto porque la anemia aplásica tiene un pico bimodal y puede darse tanto en jóvenes como en adultos. Exacto. Esto no nos ayudaría. El citogenético de nuestra paciente tampoco nos ayuda a definir la patología porque tenía un citogenético normal que puede darse en ambas entidades. No tenía un clon de hemoglobinuria paroxística nocturna, lo cual tampoco nos define, y tampoco tenía blastos, lo cual tampoco nos ayuda. Pero sí tenía displasia en las 3 líneas y sí, como mencionamos, tenía 2 mutaciones en el NGS, lo cual nos hacía inclinar la balanza más hacia un síndrome mielodisplásico hipoplásico. Y contamos con ciertas herramientas que nos pueden ayudar un poco más para definir nuestra presunción diagnóstica. Acá tenemos un algoritmo diagnóstico que parte de las citopenias que nuestra paciente tenía, de la cual luego hay que excluir causas secundarias, las cuales estaban todas excluidas. Se sugiere hacer la biopsia de médula, que es lo que se hizo con la paciente, y si tiene menos de 25% de celularidad y presencia de displasia, lo que sugiere este algoritmo es que estamos frente a un síndrome mielodisplásico hipoplásico. Esto quizás resulta muy fácil de seguir el algoritmo. Muchas veces en la práctica clínica esto es un desafío muy grande porque al ser también médulas óseas hipocelulares y demás, objetivar la displasia también es un desafío. Es muy importante a la hora de pensar si este paciente va a recibir un inmunosupresor, 3 cosas. Por un lado, si tiene fibrosis. Y tu paciente no tenía fibrosis. La otra es si tiene 5Q menos y el paciente no tenía, y sideroblastos en anillo. Las 3 cosas te hablan en contra de ser un respondedor a inmunosupresores. Así que más a favor de tratarlo como un paciente con cambios mielodisplásicos hacia una mielodisplasia. Y tenemos también, hay el score propuesto por Bono, que lo publicó en el 2018, que nos ayuda un poco más. Me parece muy interesante el score, y creo que, y esto es del 2018, ¿no? Exacto. 2019. Sí, que esto nos ayuda un poco más a poder definir. Entonces, esto es un score que Bono y colaboradores plantearon a partir de un análisis de 727 pacientes con síndrome mielodisplásico, de los cuales 278 tenían un síndrome mielodisplásico hipoplásico y 136 anemia aplásica. Y ellos evaluaron características citohistológicas y mutacionales y vieron que los pacientes que tenían un score mayor o igual a 2 tenían un comportamiento y eran compatibles con síndromes mielodisplásicos hipoplásicos. Yo, para remarcar lo que estás diciendo, a mí me parece muy importante decir que para poder definir si es un síndrome mielodisplásico hipoplásico, de acuerdo al score de Bono, vamos a necesitar 2 o más. Exacto. Y cuanto más alto es el score, más se aproxima a los síndromes mielodisplásicos normales o hipercelulares. Y eso nos ayuda muchísimo a la hora de tomar la decisión de cómo tratar al paciente, y es algo muy novedoso. Entonces, si nosotros vemos este score, lo primero que tiene en cuenta es si los pacientes tienen blastos o no tienen blastos. Si tienen más de 5%, tiene un peso importante porque ya le confiere 2 puntos, ¿sí? O sea que ya lo considera como un mielodisplásico hipoplásico. La paciente no tenía blastos. Considera la fibrosis como otro punto importante, la paciente no tenía fibrosis, ¿sí? Y considera la dismegacariopóyesis, que sí tenía, con lo cual sumaba 1 punto, no tenían sideroblastos en anillo, con lo cual no sumaba, y sí tenía disgranulopóyesis,
con lo cual sumó un segundo punto. No tenía normalidades citogenéticas presuntivas, que son las que mencionamos antes, pero sí tenía mutaciones específicas. Se consideran estas mutaciones específicas que sean mutaciones o del splicing o con mutaciones en TET2, ACLX1 o DNMT3A. Tal cual. Nuestra paciente sumaba un score de 3, así que el diagnóstico nos vamos afianzando en un síndrome mielodisplásico hipoplásico. Lo que uno se pregunta frente a este diagnóstico es qué podemos esperar, qué evolución podemos esperar de la paciente y cómo se va a comportar. Y bien, como decías, Marcelo, el score de Bono nos ayuda, el HG score propuesto por Bono nos ayuda a entender un poco mejor esto. Mientras más alto es el score, el paciente se comporta más parecido a un síndrome mielodisplásico. Lo que podemos ver en estas curvas es que la supervivencia global de los pacientes es los pacientes con anemia plástica tienen mejor supervivencia que los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos, y los síndromes mielodisplásicos tienen una supervivencia significativamente mejor que los pacientes con síndrome mielodisplásico. Prácticamente la diferencia en sobrevida global que mostraba Bono en su publicación es el hipoplásico y el normoplásico y el normocelular. Había muy poca diferencia, pero sí bien marcada la diferencia con la aplasia medular. Exacto. Bien marcada. Y también lo que se puede ver claramente en estas curvas es que a mayor es el riesgo del score HG propuesto por Bono, mientras a mayor puntuación, más riesgo de progresión a leucemia y también más riesgo de progresión de los blastos en sí. Y la supervivencia global, a mayor riesgo, a mayor la escala, menor la supervivencia global. Con lo cual uno podría traspolar esto a cuando uno se pregunta cómo tratar a estos pacientes. Entonces, si el comportamiento de nuestros pacientes y su supervivencia y su evolución a leucemia es más similar a un síndrome mielodisplásico porque tiene un score más alto, estos pacientes son pacientes que uno debería quizás enfocar el tratamiento más como un síndrome mielodisplásico. Aquellos pacientes que tienen un menor riesgo probablemente se favorezcan de tratamiento inmunosupresor. Tal cual, tal cual. Lo cierto es que nosotros en nuestra paciente ya tenía un score de 3. La verdad que un score de 3 no es no es tan bajo. Lo que nosotros consideramos en su momento es que era una paciente que no tenía blastos, no tenía fibrosis, y con estos elementos inicialmente se decidió hacer tratamiento inmunosupresor, y lamentablemente la paciente luego de 2 meses de tratamiento intercurre con una sepsis severa y falleció. Bueno, vos sabés, Agustina, que ahora te voy a presentar un caso clínico que hemos tenido hace muy poquito. Se trata de un paciente de 50 años que se internó en plena pandemia en abril del año pasado con diagnóstico de aplasia medular. El paciente no tenía donante disponible y decidimos hacerle un tratamiento triple con timoglobulina, ciclosporina y con corticoides, y también le hemos agregado el trombopac como es el protocolo RACE. Con respecto a este paciente, tuvo una excelente evolución, respondió, logró independencia transfusional y realmente todo parecía funcionar muy bien, hasta que en enero del 2021, aproximadamente unos meses después, el paciente empieza otra vez a profundizar la citopenia, empiezan a aparecer macrocitos, es decir, hipogranulación en la serie mieloide. Decidimos hacer una punción de médula ósea. Entonces, y nos encontramos con que para el paciente que de 50 años tenía una hipocelularidad. Esperábamos tener 50% de celularidad, pero realmente nos vino 30%, así que por debajo de lo esperado de acuerdo al ajuste por edad. Y este paciente tenía cambios displásicos en las 3 series, no era solo eritroide, o sea que ya había progresado, dado que uno puede considerar que los cambios displásicos en la serie eritroide también son
permitidos dentro de los síndromes aplásicos. La realidad estábamos ya viendo cambios muy marcados, displásicos y morfológicos en la serie mieloide y en la serie megacariocítica. Recibimos la citometría de flujo y nos encontramos con linfocitos aumentados, con linfocitos T aumentados, con natural killer aumentados, con los linfocitos B disminuidos, con CD34 normales o bajos y lo mismo que 117, y había un ligero aumento de los mastocitos. Esto era lo que nos informaba la citometría de flujo. El citogenético no nos dio metafases, pero utilizamos el FISH. Pedimos para 7, para 5, para 13, pedimos también buscando la trisomía del 8 y nos vino a todos negativos. Y de golpe encontramos con que tiene una alteración numérica, que tiene monosomía del 7. Así que este paciente que lo tratamos con aplasia medular y que le dimos un inmunosupresor que anduvo bien, evolucionó hacia un cambios displásicos y tuvo una evolución clonal con una monosomía del 7. Entonces nos planteamos, después de hacer un diagnóstico de síndrome mielodisplásico hipoplásico con monosomía del 7, posaplasia medular, decidimos entonces buscar un tratamiento. El tratamiento, como no tenía donante disponible, lo que nos quedaba, y en plena pandemia, era buscar un donante no relacionado, es decir, un trasplante no relacionado. Pero mientras tanto estaba el paciente requiriendo transfusiones y ya había una evolución hacia lo mieloide y había hacia cambios displásicos. Entonces, lo que decidimos es empezar con azacitidina. Bien. La verdad que resulta muy interesante, Marcelo, el caso, poder ver la evolución longitudinal desde la anemia aplásica y después la aparición posterior de esta alteración en el citogenético, luego de haber hecho el tratamiento inmunosupresor, de cómo uno puede ver claramente que es la mielodisplasia hipoplásica posterior a la anemia aplásica. Tal cual. Y es la verdad que muy útil remarcar el tema Por eso, cuando nosotros pensamos en las fisiopatogenias, tanto de la aplasia medular, que es la destrucción de las células progenitoras por el sistema inmune, y lo comparamos con los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos, donde hay una selección clonal y un crecimiento de esas células, son dos fisiopatogenias totalmente diferentes donde tenemos que distinguirlas para poder ofrecer el mejor tratamiento. Muy interesante. Entonces, yo vuelvo a algo que vos, Agustina, mostraste con tu paciente. Cada vez que tenemos un paciente con un síndrome mielodisplásico hipoplásico, nos tenemos que hacer 3 preguntas. Una es celularidad. Obviamente, tiene que tener 25% o menos o por debajo de la ajustada a la edad del paciente. La segunda, ¿tiene displasia el paciente? Y si esa displasia está entre los megacariocitos y la serie granulocítica. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el cariotipo de ese paciente? ¿Tiene cambios genómicos que me hacen pensar en la evolución a lo mieloide, a la mielodisplasia? Y bueno, aquí sí lo tenemos. Entonces, vamos a ver que, a diferencia de las aplasias medulares, los mielodisplásicos hipoplásicos ya tienen progenitores aberrantes conviviendo con las células hematopoyéticas normales. ¿Y dónde ubicamos a este paciente con 50 años, con aplasia medular, que desarrolla la monosomía? Lo ubicamos dentro ya del grupo entre mielodisplasia hipoplásica y mielodisplasia normal. Esto marca que este paciente ya empieza a cambiar su sistema inmune. Y empieza a cambiarlo porque de parecerse más a una aplasia medular, donde las células TREC suelen ser bajas, donde hay una
actividad muy importante del sistema inmune, donde hay linfocitos T hiperactivos, a veces policlonales y otras veces monoclonales, donde hay un aumento en la producción de interferón gamma que expande TH1 y TH17, y eso hace que activen citoquinas como por ejemplo la tumor necrosis factor, entre otras, que hacen que todo active el sistema inflamatorio y se parezca al bajo riesgo, a la mielodisplasia del bajo riesgo, más que a un alto riesgo. Y en la medida que va evolucionando hacia el alto riesgo, va perdiendo esa hiperinmunidad y aumentan los TREC, como vamos a ver en algunas de las diapositivas que ustedes van a observar, y esos TREC van a frenar la vigilancia tumoral, y de esa manera el aumento, van a coincidir con interleuquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10, donde también van a estar aumentadas y van a permitir que esos clones se incrementen en cuanto a la vigilancia. Con respecto a nuestro paciente, y volviendo a nuestro paciente, lo esperable es que en una aplasia medular uno pueda tener cambios genómicos como la trisomía del 8, como vos mencionaste, Agustina, como de lesión del 13, como la que yo mencioné en el cromosoma 6p, pero tener -7 ya está hablando de una evolución hacia lo mieloide. No tuvimos la posibilidad de hacerle un estudio a este paciente de Next Generation Sequencing, pero seguramente hubiese aparecido alguna evolución hacia el linaje mieloide o algún splicing. No teníamos blastos en este paciente, no teníamos hidroblastos en anillo ni tampoco fibrosis. Pero la verdad que era muy marcada ya la diferencia, y el score de Bono, de Lisa Bono, nos muestra que tiene 4 el score, que era 1 punto por la displasia megacariocítica, 1 punto por la displasia granulocítica y 2 puntos por la monosomía del 7, lo cual ya hablaba de un alejamiento de las aplasias y un acercamiento a los síndromes mielodisplásicos. Entonces, y haciendo un pequeño pantallazo del sistema inmune que acabo de mencionar, en resumen, en un paciente con un síndrome mielodisplásico hipoplásico vamos a ver que se va alejando de las aplasias, como te dije, que los TREC de estar bien bajos van a empezar a subir, si tuviésemos la posibilidad de dosarlos por citometría, que los linfocitos T citotóxicos de ser policlonales, por ahí los encontramos monoclonales, que es probable encontrar células, linfocitos grandes granulados, y que también las células, las stem cell mesenquimáticas, pasan del tipo 1 al tipo 2, que es las que más se ven cuando se pierde la vigilancia tumoral. Entonces, dicho esto, que es el panorama que se observa en los síndromes mielodisplásicos hipoplásicos desde lo inmune, pasamos a remarcar que en un paciente ya evolucionado hacia un síndrome mielodisplásico podemos esperar ya en un 30% una transformación hacia la leucemia. Es característico la inestabilidad genética y la aparición de otros clones. Y como conclusión vamos a tener lo siguiente. Los pacientes con síndromes mielodisplásicos hipoplásicos vamos a tener que enmarcarlos en 4 características. Una es preguntarnos la celularidad, tiene que tener menos del 25%. La otra es la presencia de cambios genómicos. La otra es la displasia. Y por último, las alteraciones de los hidroblastos que puedan tener o no. Entonces, cambios morfológicos, genómicos, la celularidad que nos marcan y que son típicos.
Y también tenemos que tener presente que a la hora de tratarlos, y seguramente vas a estar de acuerdo con cómo lo tratamos nosotros, tenemos que ver si el síndrome mielodisplásico hipoplásico tiene las características más de aplasia o el fenotipo de las mielodisplasias, cosa que en nuestro paciente sucedió lo segundo. Sí, tal cual, ya con un citogenético alterado y tanta displasia marcada es sin duda, y el score de Bono de 4 es sin duda un paciente que iba a tener el comportamiento de un síndrome mielodisplásico con más riesgo de transformación a leucemia y bueno, totalmente el tratamiento esperado es el tratamiento como puente a trasplante. Digamos. Exactamente. En un principio los síndromes mielodisplásicos se los consideraban de bajo riesgo y se los trataban como tal y se difería el trasplante lo máximo posible, como lo muestra un trabajo de Cutler en el 2004. Hoy por hoy ya lo tenemos como primera línea cuando ya tenemos un paciente con una citopenia importante y con el diagnóstico de hipoplásico de ofrecerle el trasplante. Y si no podemos, porque no tiene donante, ofrecerle ya entonces el lipometilante como segunda opción. Perfecto. De acuerdo. Bueno, les dejamos entonces referencias en relación al tema. Agustina y yo les agradecemos por esta atención, por su atención y queremos dejarles nuestros contactos para cualquier caso clínico que nos quieran comentar, que podamos compartir. Y para seguir entendiendo y colaborando entre todos para comprender mejor esta entidad, para poder ofrecerle siempre lo mejor posible a todos nuestros pacientes.